Sintonizas Arcángel Corp. A las puertas de un lunes santo más, el lunes más santo de todos, de poder caminar junto a Jesús y a su Santísima Madre en su antiguo y tradicional cortejo procesional. La Hermandad de la Parroquia, conmemorando el centenario de su Arcángel fundación, Corp presenta les da la su bienvenida programa, a su Las programa. Tres Potencias. Amigos de las Tres Potencias, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de este programa en el cual haremos una rememoración de lo que ha sido la procesión infantil de la Parroquia Vieja y en la cual hemos tenido la oportunidad de compartir con muchos niños y niñas devotos de Jesús Nazareno y la Santísima Virgen en un recorrido que desde el año pasado se ha implementado y pues para esta ocasión tendremos dos invitados. El primero de ellos es el maestro César Mazariegos. César Mazariegos es escultor y artista contemporáneo que ha trabajado la réplica de Jesús Nazareno que desde el año pasado se procesiona y para lo cual le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Es un gusto estar aquí con tu persona. Gracias, César. Un gusto compartir contigo en este espacio y quiero iniciar hablando un poco de quién es César Mazariegos, cómo llegaste a este nivel del arte que trabajas, quiénes son tus antepasados, de qué manera te involucraste en este ámbito y de qué forma has evolucionado. Con mucho gusto. Hablando de los orígenes de la escuela escultórica a la que yo pertenezco, se podría remontar haciendo un análisis hacia el pasado, de la que fue fundada por don José Arcadio Escobar, presbítero, en la segunda mitad del siglo XIX. Él tuvo a bien iniciar una escuela de arte en donde estuvieron muchos de los connotados maestros que dieron muchos prodigios escultóricos a partir de esa segunda mitad del siglo XIX, de entre los que salieron los hermanos Montúfar. Los hermanos Montúfar, a su vez, fueron maestros de sus yernos y sus hijos, de entre los cuales se podría hacer una alusión, por ejemplo, de esa escuela de los Montúfar a don José Luis Cruz Montúfar, que era cariñosamente llamado don Huichito. Él fue el maestro de mi abuelo, y mi abuelo fue quien me impartió a mí el conocimiento con el que yo pude implementar para mi trabajo el acervo artístico con el que yo cuento ahora para poder ejecutar las imágenes que yo elaboro de una manera académica, por así decirlo, pese a que fue una instrucción empírica, porque no fue estudiada en ningún tipo de academia. El conocimiento que él me impartió al referirse en cuanto a la elaboración de la escultura siempre tuvo inmerso el leer libros de arte de las muchas corrientes artísticas que hubieron durante la historia de la humanidad, por ejemplo, el incrementar mi acervo también con estudios anatómicos, por los cuales yo tuve que leer y analizar muchos libros referentes a la escultura, a la figura humana, la anatomía, ya propiamente hablando, por ejemplo, del estudio cadavérico, que era lo que se trataba muy frecuentemente antes con los maestros escultores cuando analizaban cadáveres para ver cuestiones de musculaturas, huesos y demás, para poder reflejar en el arte esa perfección a la que tiene que llegar la escultura y más que todo la religiosa, que tiene que transmitir un sentimiento, no solo tiene que ser contemplada por el valor artístico que tiene, sino también transmitir. Entonces uno tiene que hacerse de ese acervo para poder llegar a la sensibilidad de las personas. Entonces, esa se podría decir que es mi corriente escultórica, venida de una manera académica, a pesar de que fue un aprendizaje empírico. Entonces, yo por eso siempre he dicho que pertenezco a esa línea
de escultores, y en ese sentido yo también tengo la referencia de que digamos que soy el último que aprendió de manera maestro-discípulo en los rigores que era antes el estudio de la escultura religiosa. Digamos, todavía con resabios de lo que en la colonia se llamaron los gremios. Exactamente, así es, así es. Sí, esto es muy interesante porque a pesar de que los gremios realmente después de la independencia se disolvieron, de alguna forma los maestros escultores todavía siguieron trabajando bajo ese modelo de aprendices y oficiales y demás, pero de alguna forma el hecho de que tú traigas esa línea de tiempo bien establecida y definida y que podamos rastrear hasta el siglo XIX la forma en la cual se ha ido evolucionando de alguna forma este arte escultórico, creo que es muy valioso, pero quisiera que me comentaras más directamente cuándo comenzaste, cómo fueron tus primeros trabajos y digamos cuáles fueron los primeros trabajos grandes que desenvolviste. Em, Mis inicios, pues como siempre estuve inmerso en las cuestiones de la escultura que se trabajaba en el taller domiciliar, porque también esa es una cuestión muy importante. Yo estuve muy en contacto con las cuestiones escultóricas debido a que el taller era parte de la casa. Siempre estuve inmerso en las cuestiones de la elaboración de imágenes, ver procesos, y pese a que en un inicio yo lo tomé más como un juego y un entretenimiento, poco a poco mi interés por hacer las cosas que hacía mi abuelo fueron despertando en él la inquietud de poder llevarme de la mano para ir empezando a estar más inmerso dentro del mundo artístico, por así decirlo. Y él me llevó de la mano en este sentido, tal cual lo he referido, con el estudio del arte, con el estudio de la anatomía. Entonces, lo que primero se estableció como un pequeño entretenimiento para mí, después pasó a ser una cuestión que ya me llamó más la atención. Y ya formalmente mi trabajo lo inicié a la edad de los 17 años. Esta coyuntura se dio por el vínculo que había familiar con una persona, un sacerdote, que fue de muy grata recordación para nosotros, el padre Danilo Sanchinelli, que ya está descansando. Él tuvo a bien el contemplar mi trabajo y empezar a encargarme unas imágenes que en su momento yo inicié a hacer para enriquecer el nacimiento domiciliar, puesto que ya cuando yo empecé a tomar formalmente este trabajo, mis intenciones fueron el incrementar las piezas del nacimiento domiciliar. Entonces, cuando el padre Sanchinelli las vio, le gustaron tanto que decidió adquirirlas. Y entonces él tuvo un proyecto para un colegio del que él estaba a cargo, que era elaborar una serie de escenas referentes a la infancia de Jesús. Entonces yo empecé a trabajar las piezas en ese entonces de bulto redondo, porque eran de bulto redondo, elaboradas en resina poliéster con marmolina. Esta fue una instrucción que yo logré gracias a la intervención de mi tío, un hijo de mi abuelito, porque él también es escultor, pero no se dedicó a este tipo de trabajo, porque él es una cuestión más académica y da clases en la Universidad de San Carlos, en el área de historia. Pero él, en el tiempo que logró establecer su trabajo como escultor, ya dejó de lado el uso de la madera y se inclinó más por el material sintético, que ofrecía un acabado relativamente parecido, pero con las ventajas que tiene, como que no se ve afectado por los factores climáticos, que no recibe el ataque biológico. Entonces él empezó a empaparse del conocimiento para hacer las imágenes con ese material, y él fue el que me instruyó en ese sentido para yo poder también entrar en ese campo del uso de material sintético para poder elaborar mis piezas. Retomando esta cuestión, yo empecé a elaborar esta serie de esculturas que ya fueron el inicio de mis trabajos formales como escultor. Autodidacta todavía. Sí, por así decirlo. Aunque siempre he dicho que sí estuve bajo la supervisión de mi maestro.
y él fue el que me ha llevado de la mano para corregir detalles, para decirme, incluso en este tipo de trabajo se tiene mucho la observación de las telas, por así decirlo. No es solo de hacer las telas a capricho, sino que uno tiene que soltar los lienzos, dejar que caigan a plomo, ver cómo son las arrugas, etc. El trapeado. ¿Verdad? Exactamente. Para que, aunque en la escultura siempre hay cierta ilógica con la cuestión de las vestimentas, traiga hacia sí siempre lo natural que tiene que tener el ropaje para que no se pierda la imagen dentro del mismo, ¿verdad? Siempre dentro de la idealización que existe en el arte sacro. Así es, exactamente. Entonces, con él tuve a bien empezar a trabajar ya formalmente como escultor, y gracias a la intervención del maestro Iván Aguilar y sus injerencias que tuvo con el historiador Adolfo Rodas, que en paz descanse también, se dio la oportunidad de que yo pudiera exponer mi trabajo en el Museo Fray Francisco Vázquez, en aquel entonces En San Francisco. Exactamente. Entonces el maestro Aguilar tuvo a bien el hablar con el padre Sanchinelli, porque eran muy amigos, y él le sugirió que se montara esta exposición en el Museo Fray Francisco Vázquez, y ahí fue entonces con que yo inicié ya una vida pública, por así decirlo, porque ya se expuso mi trabajo formalmente, y entonces la gente empezó a conocerme, empezó a hablarme acerca de ciertos proyectos, y ya trabajando a nivel escultórico con imágenes de candelero o de vestir, se puede decir que inicié mis trabajos con el maestro Aguilar también, porque con él hicimos una sociedad para poder trabajar adornos procesionales. Entonces ya con él trabajé las primeras imágenes a escala natural. El primer adorno que trabajé con él fue para el 2007 en la Merced de la Antigua, el adorno de la oración en el huerto, y con la Santísima Virgen el adorno del Ángelus. Que llevaba unos angelitos, si no estoy mal. No, era ¿No? el niño Jesús y el niño San Juan Bautista. Sí, Ajá. es cierto. Y con el Señor de la Merced de la Antigua fue el Padre Eterno, que como una característica muy especial, la imagen en ese desarrollo de la idea, yo no hice las manos directamente salidas de mis propias manos, por así decirlo, sino que vine yo y le solicité a mi abuelito que me diera permiso para sacar una reproducción de sus manos. Entonces, la característica del Padre Eterno era que sus manos eran las manos reproducidas de mi abuelito. Ese aspecto tiene una doble vía para mí porque como eran las manos del Creador Supremo, yo quise dejar implícito en la imagen del Creador, en el adorno, las manos que a mí me enseñaron a crear y que fueron creadoras también de parte del arte que nutrió varias de las iglesias y colecciones particulares en el siglo XX, ¿verdad? Claro. Entonces, ese fue un detalle que yo quise dejar implícito dentro de las características que tenía la imagen del Padre Eterno en la Merced. ¿Y ese Padre Eterno todavía lo usan para adornos? Sí, todavía lo usan para adornos. Desafortunadamente, tanto él como los niños tuvieron el infortunio de ser plagiados, por así decirlo, porque se llegó la oportunidad para algunas personas de poder sacarles copias, entonces ahora pues se han reproducido varias imágenes en base a ellos, modificadas o literalmente como ellos, y ahora hay actualmente muchas reproducciones, pero la imagen original o las imágenes originales de la Merced de la Antigua aún las conserva la Hermandad y las tiene bajo su resguardo y las utiliza también para sus decorados actualmente o para algunas alegorías. Interesante esto que nos comentás, porque en realidad dentro del mundo del arte sacro, pues lamentablemente quedan muy pocos creadores originales que realmente desde cero son capaces de ya sea de tallar o de modelar en barro o en cualquier otro material para hacer obras que en muchos casos, como el que nos comentás, sirven para enriquecer un adorno procesional. Lamentablemente ahora la tendencia es los trabajos de molde, ¿no? Entonces creo que esa es otra parte muy valiosa del trabajo que realizas y que es importante darla a conocer, ¿no? Pero ya hablando propiamente del proyecto que surge en la Parroquia Vieja,
Bueno, son varios proyectos. El primero, si no estoy mal, es el del estandarte mayor, ¿no? No, de hecho, el primero de ellos fue la imagen infantil. Ok, Pero aquí se dio una situación peculiar, por así decirlo. La primera imagen infantil que yo hice para la parroquia actualmente es propiedad de Andrés Gándara. Él fue quien lo hizo para sí, por así decirlo. Entonces él dio la pauta para crear la a segunda la réplica. segunda réplica, exactamente. Ambas salidas de un cero absoluto, porque para ambas se inició de un cero para poder crear a la imagen actual, tanto la propiedad del señor Andrés como la que figura ahora como infantil de la parroquia, pero él fue por así decirlo, para la hermandad de la parroquia, el primer proyecto que se hizo para ellos. Ya después vino el del estandarte de la procesión, que es en escala de 3/4 de vara, 63 centímetros de alto si la imagen estuviera de pie. Entonces, él fue el segundo y actualmente pues aún estamos en pláticas de enriquecer el acervo patrimonial de la parroquia con las imágenes infantiles de la Santísima Virgen de Dolores, San Juan y Santa María Magdalena, que Dios mediante en algún momento van a ver también la luz para ser parte ya e integrarse en el cortejo infantil y que vayan siempre en una misma línea artística, ¿verdad? Sí, eso es tan importante, no solo por el hecho de que son réplicas prácticamente exactas de sus originales, sino también el aporte que hace la parroquia al buscar a artistas como vos para enriquecer su patrimonio cultural y seguir una misma línea de creaciones originales, ¿no? Así es. ¿Qué nos podrías comentar acerca de los procesos que realizaste concretamente para la réplica del estandarte mayor y para la réplica procesional? Ambas imágenes están trabajadas en la técnica llamada de molde perdido. Esta técnica refiere que en los distintos procesos que va a pasar desde su origen de un cero absoluto hasta el culmen de la imagen, no van a haber reproducciones seriales, sino que son originales todas. ¿Por qué razón? En el sistema que yo utilizo para elaborar las imágenes de este tipo, el primero de los procesos es la elaboración de la imagen en arcilla o barro. Este proceso implica el modelado con ciertas herramientas, las cuales van a dar las características de las imágenes, para poder llegar entonces a la extracción del molde, por así decirlo. Este proceso, en síntesis, significa que la imagen de arcilla Se destruye. no, bueno, sí se destruye, pero primero se le encapsula en 2 caras con yeso y a la hora de liberar las 2 caras se destruye efectivamente la pieza de barro porque hay que sacarla con fierro para que ésta pueda liberar el molde y que el molde quede ya adecuado para poder hacer la reproducción entonces o el vaciado como se le llama con la resina con fibra de vidrio y de carga talco industrial. A la hora de hacer este vaciado, para extraer la pieza de resina que está recién fundida, uno tiene que pulverizar el molde, porque es a golpe seco de fierro que éste se despedaza y libera entonces la pieza, por lo cual queda una única reproducción que va a garantizar la originalidad de la misma. Luego de ello pasa el proceso de ensamble en el cuerpo, el cual se elabora en madera de cedro. Los remates que, por así decirlo, necesita para poder ajustar la cabeza, las manos y los pies. Y ya después de ello vienen entonces las etapas rigurosas que corresponden a la escultura, que son el afinado de la talla, la aplicación de la base de preparación, la imprimación y la policromía al óleo lejigado para que siempre se utilicen las técnicas antiguas para que la imagen, a pesar de que es contemporánea y de un material sintético, siempre tenga en sí implícito la tradición escultórica que ha dado tantos prodigios al acervo patrimonial de nuestro país, por lo que siempre se trata de que se integre dentro de las demás
muestras escultóricas con las que va a compartir. Por ejemplo, la parroquia es enriquecida con tantísima escultura de tantos maestros que han legado maravillas desde el pasado. Entonces, la imagen debe tener esa altura, por así decirlo, no demeritar el trabajo, sino que esté en cierto modo a la altura de la misma, ¿verdad? Claro. Para todos estos procesos siempre se cuenta con la revisión del maestro Aguilar, con quien ya he referido que trabajamos, porque con él trabajamos también las cuestiones escultóricas. Él tiene a su cargo, por así decirlo, la revisión de los detalles y los aspectos que van a garantizar que si en algún momento hay algún detalle que no llega a tener el parecido que merece la pieza, él lo delata y hace que se corrija. Entonces esta revisión acuciosa siempre la va a tener él porque en este trabajo compartido que tenemos, él siempre se da la tarea de garantizar que las piezas en ese aspecto vayan lo más cercanas a lo que se está solicitando en el caso de una réplica y que vayan con la perfección que tienen que estar a la hora de ser una imagen, por así decirlo, original, ¿verdad? Entonces él es también parte integral de este trabajo de elaboración de las imágenes. Para la elaboración de ambas réplicas, tanto como la del estandarte como la del Nazareno infantil, se contó también con el apoyo del maestro José Carlos Flores, el cual proveyó de una sesión de fotos riquísima en detalles para poder cuidar todos los aspectos que hubieran que remarcar en las dos tallas. La policromía actualmente, porque ya se hicieron las policromías con la imagen restaurada para que ya tuviera el aspecto que tiene actualmente. Y entonces con el permiso del señor Gándara hicimos el estudio fotográfico de la imagen del Señor para poder tener estos aspectos y que todos fueran prácticamente milimétricamente plasmados en la imagen. Entonces, esas son las características que se pueden delatar de la imagen procesional infantil como la del estandarte. Su originalidad absoluta a la hora de ser producidas con la técnica de molde perdido y el que se quede implícita en ella es la tradición de la policromía tradicional, que es con pigmentos al óleo y con el vejigado con la usual tripa de carnero, que le dicen, ¿verdad? Ajá. Esos podrían ser los detalles que podría resaltar al respecto. Gracias, César. En resumen, pues las técnicas las combinas con técnicas modernas, pero siguiendo siempre las enseñanzas de los escultores de antaño y al final nos legas creaciones únicas que creo que son muy valoradas, en especial en este caso que hablamos las réplicas, que has hecho muchísimas, no solamente para la parroquia, pero ya para terminar, ¿cuál es tu sentir de ver en procesión estas réplicas? Bueno, para mí es siempre un aspecto emocionante el poder contemplar mi trabajo y máxime en este tipo de actividades porque más allá del hecho de lo que podría representar para mí el legado que estoy dejando en cuanto a la historia del arte, es el aspecto que siempre me fue inculcado a mí en la cuestión de la responsabilidad que existe para la imaginería religiosa. Un aspecto que me recalcó a mí siempre mi maestro, mi abuelito, era que uno como escultor de imaginería religiosa tiene la responsabilidad de llevar a la perfección el arte porque este arte debe tocar la sensibilidad de las personas. Entonces, en ese aspecto uno tiene que ser lo más perfeccionista que se pueda, porque no se trata solo de contemplar la escultura en una alegoría procesional, sino que el espectador tenga una relación ya muy directa con lo que se está representando, en este caso la Pasión de Cristo, ¿verdad? Entonces para mí es emocionante el ver el hecho de que las personas se conmuevan a la hora de contemplar mi trabajo en Unanda y yo digo que se cumple la misión en este caso de haber recibido el don que tengo porque en cierto modo yo estoy colaborando con una evangelización, la cual se hace a través de nuestras nobles tradiciones y así yo me doy por bien servido, por así decirlo, de saber que estoy cumpliendo con aquello que se espera de mí,
que es el poder tocar la sensibilidad de las personas. Entonces, al contemplar, por ejemplo, la imagen del estandarte, cada lunes santo yo me emociono mucho al verla salir de la iglesia, porque siempre trato de contemplar la salida del cortejo procesional, y me conmueve bastante el ver que ahí va como parte ya del cortejo procesional. Y no digamos la imagen infantil, que en ese aspecto pues está sirviendo como de semillero para que las futuras generaciones que están acercándose hacia la parroquia lo tengan a él como una gradita, un escalón, para después ascender a ya tener un amor más intrínsecamente ligado al Señor de las Tres Potencias, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo puedo decir que es un sentimiento bastante bonito, muy emotivo, muy emocionante, y que ciertamente también toca mi sensibilidad en ese aspecto. Sí, definitivamente el legado que estás dejando a través de tu arte creo que va a perdurar por muchos años y creo que va a permanecer en la mente de muchos, y pues la historia se encargará de dar a conocer y de conservar esos datos que al final enriquecieron y formaron parte de una tradición como lo es la Cuaresma en la Semana Santa. Muchas gracias, César. Vamos a pasar a una pausa y enseguida volvemos. Gracias, estimados amigos, por continuar en sintonía de las Tres Potencias.
después de haber visto algunas escenas de la salida del cortejo procesional infantil que salió a las calles y avenidas de las zonas 6 y 1 el pasado tercer domingo de Cuaresma, regresamos para conversar un poco sobre todo eso que rodea a las procesiones infantiles, el acervo que conservan las familias alrededor de esta tradición y cómo se va transmitiendo de generación en generación, pero en la cual, en esa transmisión, fungen un papel muy importante las tradiciones que se inculcan desde la familia y que nosotros, como responsables de este patrimonio cultural, somos los encargados de transmitirlas para que pues perduren por muchos años más. En este segundo segmento me encuentro con Yuri Chávez, vecina de tantos años del barrio de la Parroquia Vieja, y ella que ha visto de alguna forma nacer en concreto el cortejo procesional infantil y que ha transmitido también a sus hijos estas tradiciones y la importancia de las mismas. Nos va a comentar un poco acerca de cómo, bueno, vamos a comenzar comentando un poco acerca de cómo desde el seno familiar se pueden empezar a cultivar estos valores que son tan importantes para la educación de un niño. Bienvenida, Yuri. Gracias, Alejandro, gracias a ustedes que están ahí observando estas actividades y básicamente formándose. Voy a comentarles algunas cuestiones con Alejandro acá desde dos vertientes, desde mi vertiente profesional como maestra, como historiadora, como parte de las personas que también viven la Semana Santa desde diferentes ángulos y por supuesto mi lado personal de mamá en la formación de esa semilla que posteriormente puede dar fruto o a veces no, porque sucede que también al seno de la familia se da eso, que algunos sí se apegan a nuestras tradiciones y otros probablemente no, pero que es parte de lo que debemos analizar, Alejandro. Si nos vamos a la esencia de la palabra tradición, del latín traditio, que significa legado, es algo que toda sociedad, con el paso del tiempo, va creando como vínculo de las personas que lo forman. Pero definitivamente cuando hablamos que la base de la sociedad es la familia, es ahí el punto medular donde se van a girar muchos de esos rituales, actos, formas repetitivas de hacer las cosas para que trascienda. Además, en su papel formador para el ser humano, la tradición tiene un aspecto psicológico. ¿Por qué? Porque lo hace apegarse a un contexto, hace sentir seguridad de pertenecer a determinado grupo y eso es fundamental para que haya esa cohesión social que haga perdurar los sucesos, los hechos diferentes que manejamos a nivel de tradiciones, pero ante todo que el primer germen es que el individuo se sienta seguro dentro del grupo social al que pertenece. Eso si queremos verlo desde un aspecto teórico. Si queremos verlo desde ese aspecto de la vivencia cotidiana que tenemos, es la tradición. Se forja al interior de nuestras familias cuando hacemos esos actos repetitivos. Bueno, las mamás probablemente lo hacen de diferente manera, o los papás, en este caso para la formación de personas que estén muy ligadas a los actos rituales y repetitivos señalados dentro del tema de la Cuaresma y la Semana Santa, pues puede ser cualquiera de los dos, o las abuelas o los tíos, alguien que los acerque a la tradición. Alejandro, no sé a ti quién te acercó a esta tradición. Bueno, a mí personalmente me llevaban a ver las procesiones, sí, especialmente en Semana Santa. Te sé decir que yo no estaba enterado que salían procesiones fuera de Semana Santa, pero sí era eso que decías, algo repetitivo de todos los años, de ir a ver las procesiones, pero solo a verlas. No nos involucrábamos, a mí no me involucraron de ninguna forma. Fui yo quien pedí que me llevaran a inscribirme a una procesión infantil, porque me llevaban a ver procesiones infantiles, pero no me hacían partícipe de ello.
Entonces, creo que de alguna forma, si lo vemos así, también hay dos vertientes. La primera en la cual los padres se encargan de que desde la formación de los hijos haya un apego a esas tradiciones, y la segunda en la cual los hijos son Autodidactas autodidactas, prácticamente, sí. ven esas tradiciones, ven que los demás participan de ellas y por tanto quieren hacerse también partícipes de todo este bagaje cultural que es tan importante para la cohesión social de una familia o de un grupo en particular, ¿no? Sí, al final de cuentas es parte del ser de las comunidades, del aspecto geográfico también que las delimita, pero ante todo de esa identificación como miembros de la comunidad, ¿verdad? Somos seres definitivamente sociales y lo explica la psicología, lo explica la antropología, esa necesidad de sentirnos unidos y de sentirnos parte de lo social. Y aunque en este siglo XXI se aboga mucho por el individualismo y demás cuestiones, sabemos que definitivamente los seres humanos, al final de cuentas, viven y disfrutan más la vida en sociedad. Bueno, y precisamente una sociedad como la nuestra ha logrado en este vínculo de la Cuaresma y la Semana Santa esa gran identificación. Hoy lo tenemos ya también como un legado para la humanidad al ser declarado bien patrimonial nuestra Semana Santa y por supuesto como parte de esa Semana Santa también todas las actividades de Cuaresma. Veamos en la parroquia con las procesiones infantiles se marca ese ciclo del semillero que tanto hoy hablamos, ¿verdad? Pero a lo largo de todas las manifestaciones en los barrios de Guatemala, eso ha tenido importancia. Ya en esta temporada tenemos domingos de Cuaresma que están saturados de cortejos procesionales infantiles y al que va uno, ahí encuentra a las familias, a las mamás, a los papás, a los tíos. Y hoy la tecnología nos permite ver las fotografías de tantas personas participando, no solo las fotografías, sino que esa vivencia que se logra hacer en familia. Entonces, aspecto muy importante para cada uno de ustedes es que al seno de su familia traten de ir hilvanando esos aspectos que nos permitan también dar el legado generacional, pero hacer que nuestras actividades trasciendan. Sí, es que ahora tenemos hasta 2, 3 procesiones infantiles, no solamente el mismo día, sino al mismo tiempo. Entonces, como anécdota, el domingo pasado pudimos ver que llegaban niños con su túnica, revestidos con el uniforme que es requerido para ese día, pero llevaban turnos, por ejemplo, en la procesión infantil de la catedral, que también salió el tercer domingo, y en el mismo horario. Entonces, de alguna forma, los niños se ven involucrados en esta dinámica en la cual las tradiciones cada día crecen más, cada día hay más actividades, pero también es importante anotar que las actividades infantiles como tal no han sido caso de estudio hasta ahora. Así es, y una de las cosas muy interesantes es, y quiero que lo descubramos hoy contigo en esto para nuestro público, es que en esa primera semilla de la formación de los niños encontramos la esencia pura de cómo la familia busca la religiosidad y la parroquia tiene un aspecto muy importante para investigar y que lo vamos a poder evidenciar el día de hoy. Esta procesión infantil es una de las procesiones que a lo largo de haber sido gestada y generada ha tenido la mayor cantidad de cambio de imágenes que se procesionan. Exactamente, la procesión comenzó a salir más o menos después del 76. En el 79, exactamente, sí. Y resulta que por las mismas situaciones de carácter económico, la parroquia no contaba desde los inicios con imágenes propias para poder gestar un proceso de procesión infantil. Entonces hubo vecinos que proporcionaban a nivel de préstamo las imágenes. Sé que la familia Barreda es una de las primeras que dona el anda procesional para la infantil. Y
pues de esos vínculos familiares, de esos aportes voluntarios, se va gestando este proceso de la procesión infantil en la parroquia. Pero es bien interesante cómo a lo largo de esta historia, cuando ya estamos hablando de que tienen más de, ¿cuántos años? Si hacemos la cuenta del 79 para el 24, Ya vean vamos ustedes para 50 años. de tener una procesión infantil, pero en esa procesión infantil te decía lo del cambio de las imágenes, que digamos, eso respalda el hecho de que ahí se vive el germen de la devoción. Y hay una continuidad, a pesar de que no hay una imagen propia para realizar la actividad, hay una continuidad y una iniciativa por parte del grupo organizador para seguir haciendo la procesión y seguir gestando una semilla que esperamos dé frutos en la devoción mayor a Jesús de las Tres Potencias y la Virgen de Dolores. Así es, y vemos ahí el germen de la familia siguiendo el acto puro del ritual de la procesión, del ritual del aprendizaje de los pequeños, no ligado a una imagen determinada en ese momento, porque claro, la idea final es voy a ser cucurucho o devota de Jesús de las Tres Potencias. Ahí está, medio. Ese es el icono mayor. Sin embargo, el acto procesional, la esencia de la formación, sí se vive al interior de esta procesión. ¿Por qué? Porque los papás en ningún momento dijeron, no voy a ir a llevar a mi pequeño a la procesión porque no es la imagen del año pasado. No, se siguieron estableciendo los procesos, se vivió el acto como tal en toda su esencia. Creo que eso nos revalida lo que hablábamos, que es la familia, el núcleo principal, donde se gesta este vínculo tradicional y donde se hacen los apegos, donde se hace la relación entre el pequeño, lo que cree la familia y la acción que la iglesia proporciona. Y creo que uno de los puntos muy interesantes, como decías, el estudio de las procesiones infantiles. Bueno, en Guatemala hay miles de estudios que no se han logrado alcanzar, porque hay mucho material todavía. Creo que toda una vida no le alcanza a uno, siempre van surgiendo nuevas temáticas para investigar, y esto en especial, la búsqueda de la esencia pura, lo podemos ver en un cortejo procesional como esto, donde se potencia familiarmente la acción de cargar, la acción de participar, la acción de vestir a un niño con un atuendo. Las primeras procesiones de la parroquia no eran muy exigentes en cuanto al código de vestir, aún para Lunes Santo no era así la situación. Yo me recuerdo que mi primer turno lo cargué con unas mis amigas del Teresa de Ávila que le daban el turno y ellas me invitaron, pero yo iba con un vestido celeste y no hubo ningún problema para que cargara a la Virgen. Me recuerdo que fue el turno por las faldas del Cerro del Carmen. El código de vestir, pues posteriormente va a crecer en relación al crecimiento de la procesión, ¿verdad? Los códigos se vuelven más exigentes y hoy por el tema de la uniformidad, de darle prestancia a los cortejos, pero también en algunas comunidades aún no se logra esta uniformidad, ¿verdad? Es parte del desarrollo de los cortejos procesionales. Y enfocándonos precisamente a la infantil de la parroquia, también en estos momentos, a pesar de que se pide que vayan con su túnica y revestidos, nunca he visto que le nieguen en ningún momento a un niño la participación en un cortejo. Creo que especialmente a ellos y de la forma como las personas que los tratan, como las personas que arman el turno, cómo se vuelva el entorno, eso les hace mucho más amigables querer estar en una procesión. Sí, en concreto en la procesión infantil de la parroquia creo que se da ese espacio para que todos y todas participen. Incluso como dato al pie de la página, tuvimos la participación de la Vía de los Niños y la Vía de las Niñas. Sí. Ellos a lo largo de estos años hemos construido un hermanamiento con ellos y ellos nos acompañaron en todo el recorrido de la procesión, desde la salida hasta la entrada, obviamente con el uniforme que ellos utilizan, pero creo que es tan importante acercar a todos los sectores de la población, no solamente a quienes puedan tener acceso a comprar un turno, sino que
dar ese mensaje de que Jesús es para todos. Y entonces creo que estas manifestaciones y esta forma en la cual la Hermandad de la Parroquia ha gestionado la participación de los niños y las niñas en la procesión, de alguna forma va a rendir frutos y ya está rindiendo frutos, porque además estos niños se hacen partícipes de la procesión mayor del Lunes Santo, cargando a San Juan y a María Magdalena. Así es, y es que el proceso lleva tiempo y también tiene que tener tacto, tanto la familia en la formación como las personas de los diferentes grupos para que este vínculo se mantenga y permanezca. Yo especialmente recién tuve una anécdota de un compañero que me decía, tengo problemas para que mi hijo quiera y continúe, porque la misma vivencia del siglo XXI a algunos les quita el deseo de participar, o hay crisis cuando son entrando a la adolescencia, ¿verdad? Y uno Sí. como padre lo tiene que manejar desde diferentes ángulos. Y me dice, y el único turno que cargaba, cuando llegan le dicen que no lo tienen, que hubo un problema y que ya no se lo van a dar. Entonces es como una condición difícil, porque sabemos que al interior de las hermandades y comunidades hay temas en cuanto a los turnos, pero también el tener opciones para que la gente que se acerca nunca se vaya con un no de parte de quienes atienden, ¿verdad? Una solución puede haber, y más cuando los chicos no son para una procesión mayor, ¿verdad? Sino que para una procesión donde todavía tienen espacios, donde todavía pueden. Entonces también esa es una gran responsabilidad para ustedes que forman parte de los grupos humanos de trabajo, porque es un todo, ¿verdad? Desde casa, el vínculo con nuestra religiosidad, la atención con que puedan ser recibidos estos pequeños es fundamental. Que ningún niño se vaya de la procesión infantil con mal sabor, ¿verdad? Exactamente. Que haya algo que lo vincule y que haga la permanencia en las filas. Sí, que lo haga querer seguir participando y que no solamente participando en la procesión, porque la procesión al final es un medio para llegar a Jesús. Entonces, en la procesión busca precisamente sembrar en los niños esa devoción hacia Jesús de las Tres Potencias y la Virgen de Dolores. Vemos que acá tenemos una serie de colección de turnos de la parroquia, por supuesto. Vemos turnos de la procesión infantil, vemos turnos del Via Crucis, en el cual salió algunos años Jesús de las Tres Potencias. ¿De quién son estos turnos, Yuri? Bueno, les cuento que dentro de esos rituales que se hacen en las familias, las mamás de alguna manera tenemos ciertos actos que hacemos repetitivamente con los niños. Por ejemplo, en algún momento cuando se van a la cama, contar las historias, ya sean de miedo, de tradición, e ir generando vínculos, no necesariamente porque tengamos a la par una gran biblioteca o un gran cúmulo de conocimientos. Creo que este tip puede ser para las mamás que nos escuchan y nos ven. Hay que generar vínculos de unión con los hijos y con las tradiciones, pues esto representa algo que se hizo costumbre con mi hijo más pequeño. Resulta que cada año, a partir de que él ya fue consciente del proceso, de que llega la Cuaresma, de que llega la Semana Santa, le preparaba ciertos, digamos, objetos donde él podía mantener en orden sus turnos. Entonces están elaborados cada año, tienen la identificación, tienen el deseo porque viva una Cuaresma y una Semana Santa y porque tenga ordenados sus turnos. Y así van a lo largo de los años. Hoy para mí, que soy historiadora, esto es hasta un documento muy organizado del crecimiento, especialmente de las infantiles en Guatemala, porque estamos hablando que aquí ya puedo tener más de 15 años de procesiones con documentos como un turno, como una contraseña, por los costos, los recibos. Entonces, esto también es parte de ir transmitiendo el legado generacional. Hoy hablábamos con Alejandro, si les puedes mostrar, en relación a esto de que la parroquia ha tenido diferentes imágenes, pues los turnos también lo revelan. Si nos vamos acercando, ustedes van a poder también
ver en los turnos que tienen en casa esta trascendencia. Pero ante todo eso también vuelve a reafirmar que el germen de la tradición y de la vivencia muy puro en las procesiones de la parroquia, porque van por el acto mismo las familias a participar, y eso es muy interesante porque la mira en el semillero de ustedes está para Jesús de las Tres Potencias. Entonces, a lo largo prácticamente de casi 15 años permanecí haciendo estos objetos más grandes. Hubo un año en que dije, ay no, ya está grande, ya no se lo voy a hacer, porque yo dije, y ahora que los guarde como pueda, pero para sorpresa mía, hubo el pedido, ay mamá, hágame donde mantenga en orden mis turnos. Hoy ya no logro hacer tantas cosas de manualidad, pero tiene sobres especiales, porque la tradición se genera a partir de los detalles también que podamos tener con nuestros pequeños, ¿verdad? Ya de grandes, pues, serán también detalles, pero ya propios para su edad. Sí, yo creo que es tan importante nosotros como adultos, no solamente incentivar en los niños la participación, sino hacer que quieran seguir participando. Veíamos precisamente en estos turnos, por ejemplo, el cambio de imagen que mencionabas. Para 2007 teníamos una imagen, para 2008 teníamos otra imagen, para 2017 había otra imagen, y para 2020 otra imagen, que es la que sale actualmente, y que fue bendecida el tercer domingo de Cuaresma de 2020. Ese día iba a ser su primera procesión, pero pues lamentablemente la pandemia no lo permitió, y es hasta 2022 que sale por primera vez a las calles y avenidas de las zonas 6 y 1 en un recorrido nuevo, que eso también es importante mencionarlo, un recorrido nuevo que ya no ingresa al barrio, sino que toma el centro histórico y llega hasta la Merced. Y esto ha traído consigo un crecimiento muy importante, porque déjenme comentarles que los turnos para Jesús Nazareno se agotaron en la procesión infantil. Entonces eso nos habla no solamente de un trabajo arduo de la hermandad, sino de una participación constante de los niños y un seguimiento que también es muy importante por parte de los papás. Sí, es que definitivamente el barrio también responde, pero la apertura de llegar a otras zonas en un domingo donde hay cortejos procesionales varios y donde los niños también quieren participar y los papás los llevan, pues te da una cobertura mucho mejor para que los niños puedan moverse también. Claro, el niño que es de la parroquia generalmente va y termina su procesión. Claro. Y eso es también importante, ¿va? Porque va generando los puntos de apego. Al interior del barrio se gesta la tradición y ha sido muy lindo recorrer las calles del barrio. Hoy las recorre en parte, pero también ha dado ese nuevo vínculo. Otra de las cosas que dentro de la formación de la tradición es también buscar en las bibliografías existentes los datos propios para compartirle a los pequeños, porque hoy que tenemos un siglo XXI donde hay muchísimas formas que te llega la información, pero no en todas es veraz. También otro consejo para la formación de los pequeños es buscar los textos que tienen el contenido más veraz en relación a nuestras imágenes de devoción, especialmente en esta Cuaresma y Semana Santa. Ese es uno de los llamados que me he propuesto hacer. Por favor, no creamos todo lo que dicen las redes. Hay historias realmente de imágenes que cuentan algo que no es cierto y resulta que se difunden, tiene más de, ¿cuántos? 4,000 views. Entonces quiere decir que hay gente que está aprendiendo con error. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en enseñar las cosas también apegados a la veracidad. Sí, y ante todo, sabiendo que esa información de una u otra forma le va a llegar a los niños. Yo particularmente crecí leyendo revistas cuaresmales, las historias que venían en los recorridos, y creo que también es parte de la formación que podemos dar a las futuras generaciones. Pero bueno, el tiempo se ha ido volando. Gracias, Yuri, por estar con nosotros. Mi nombre es Alejandro Cobar. Gracias por su sintonía. Les esperamos en la siguiente entrega de Las Tres Potencias y que pasen muy feliz noche. Está sintonizando Arcángel Corp. Enseguida regresamos.